Biología del miembro posterior en animales. En el número 1 tenemos el glúteo medio. En el número 2 tenemos el tensor de la fascia lata. El 3 es el músculo glúteo superficial. 4 el músculo bíceps femoral. El 5 el músculo semitendinoso. En el 7 tenemos el músculo sóleo. El 8 el músculo gastrocnemio en la cabeza lateral. El 9 el músculo extensor digital largo. El 10 el músculo tensor peroneo. El 11 el músculo tibial craneal. El 12 el músculo extensor digital lateral. El 13 el músculo flexor largo del primer dedo. El 14 el músculo extensor digital corto. El 15 el músculo interóseo. El 16 el músculo recto femoral. Y en el 17 tenemos el músculo vasto lateral. Caballo miembro posterior medial. En el número 1 tenemos el músculo sacrocaudal ventral medial. En el número 2 tenemos el músculo coccígeo. En el 3 el músculo elevador del ano. En el número 4 las fosas menor. En el número 5 la fosa mayor. En el número 6 tenemos el músculo ilíaco porción lateral. En el número 7 tenemos el músculo ilíaco en la porción medial. En el 8 tenemos el músculo tensor de la fascia lata. En el número 9 tenemos el músculo recto femoral. En el número 10 el músculo vasto medial. En el número 11 el músculo sartorio. En el número 12 el músculo pectíneo. En el número 13 el músculo grácil. En el número 14 el músculo aductor. En el número 15 el músculo semimembranoso. En el número 16 el músculo semitendinoso. El 17 el músculo flexor digital superficial. El 18 el músculo popliteo. El 19 el flexor digital largo. El 20 el músculo flexor largo del primer dedo. En el 21 el músculo tibial caudal. En el 22 el músculo extensor digital largo. El 23 el músculo tibial craneal. El 24 el músculo tibial craneal. El 25 el músculo interóseo. El miembro posterior lateral del perro. En el número 1 tenemos el músculo sartorio. En el 2 el músculo glúteo medio. En el 3 músculo glúteo superficial. 4 músculo sacrocaudal dorsal lateral. El 5 músculo intertransverso de la cola. El 6 el músculo coccígeo. 7 músculo sacrocaudal ventral lateral. El 8 músculo tensor de la fascia lata. El 9 músculo bíceps femoral superficial. El 9 el músculo bíceps femoral profundo. El 10 los músculos gemelos. 11 músculo cuadrado femoral. 12 músculo vasto lateral. El 13 músculo aductor. 14 músculo semimembranoso caudal. El 14 es el semimembranoso pero craneal. El 15 es el aductor caudal de la pierna. En el 16 tenemos el músculo gastrocnemio. En el 17 el tendón del músculo flexor superficial de los dedos. El 18 es el músculo flexor largo del primer dedo. El 19 es el músculo tibial craneal. El 20 el músculo extensor largo de los dedos. El 21 el músculo peroneo largo. El 22 músculo extensor lateral de los dedos. El 23 músculo extensor corto de los dedos. El 24 músculo aductor del quinto dedo y en el 25 tenemos el músculo interóseo. Miembro posterior medial de un canino. El primero tenemos el músculo sacrocaudal dorsal medial. En el 2 el músculo sacrocaudal ventral lateral. El 3 el músculo iliopsoas. El 4 el músculo psoas menor. El quinto y el sexto tenemos los músculos elevador del ano. En el 7 el músculo obturador interno. El 8 el sartorio en la parte craneal. El 9 el sartorio en la parte caudal. El 10 el recto femoral. El 11 el músculo vasto medial. El 12 el músculo pectíneo. El 13 el músculo aductor. El 14 el músculo brácil. El 15 el número semimembranoso. El 16 el músculo semitendinoso. El 17 el músculo semitendinoso calcáneo. El 18 el músculo extensor largo de los dedos. El 19 el músculo extensor corto de los dedos.
El 20, el músculo gastrocnemio. El 21, el tendón del músculo tricepsural. El 22, el músculo flexor superficial de los dedos. El 23, el músculo popliteo. Y el 24, el músculo interóseo. Miembro posterior lateral de un bovino. En el número 1 tenemos el músculo oblicuo interno. El 2, músculo tensor de la fascia lata. 3, músculo glúteo medio. 4, músculo glúteo superficial. 5, músculo bíceps femoral en la parte craneal. El 6, el músculo bíceps femoral en la parte caudal. El 7, tenemos el músculo sacrocaudal dorsal lateral. En el número 8 tenemos el músculo sacrocaudal ventral lateral. En el número 9 tenemos el músculo coccígeo. En el 10 el músculo semitendinoso. En el 11 el músculo semimembranoso. En el número 12 el músculo bastolateral. En el 13 el músculo sóleo. En el 14 el músculo gastrocnemio. En el 15 el músculo tibial craneal. En el 16 el músculo peroneo largo. En el 17 el músculo extensor largo de los dígitos. En el 18 el músculo tibial caudal. El 19 el músculo flexor digital largo. El 20 el músculo extensor digital lateral. Y en el 21 el músculo interóseo. El miembro posterior medial de un bovino. En el número 1 tenemos el músculo posas menor. En el número 2 el músculo ilíaco en la parte medial. En el número 3 el músculo posas mayor. En el número 4 el músculo ilíaco en la parte lateral. En el 5 músculo glúteo medio. El 6 el músculo glúteo bíceps. El 7 el músculo coccígeo. El 8 el músculo elevador del ano. El 9 el músculo obturador recto. El 10 el tensor de la fascia lata. El 11 el músculo recto femoral. El 12 el músculo vastomedial. El 13 el músculo sartorio en la parte craneal. El 14 es el músculo sartorio pero en la parte caudal. El 15 el músculo pectíneo. El 16 es el músculo semimembranoso. El 17 el músculo gracil. El 18 el músculo semitendinoso. El 19 el músculo gastrocnemio. El 20 el músculo flexor largo de los dedos. El 21 el músculo tibial caudal. El 22 el músculo flexor largo del primer dedo. El 13 el músculo interóseo. El 24 la inserción mediatibial craneal. El 25 el músculo extensor corto de los dedos. El 26 el músculo extensor del tercer dedo. Y el 27 el músculo extensor largo de los dedos. Y ahora el origen, inserción y función de los músculos del miembro posterior. Primero tenemos los músculos laterales de la cadera y el muslo. Entre estos tenemos el músculo tensor de la fascia lata. Forma el perfil craneal del muslo de forma triangular cuya base se encuentra cranealmente. La porción caudal del músculo se fusiona con el músculo glúteo superficial. Esta unión existe en los porcinos, los rumiantes y los equinos. El origen es en el tubercoczae, la inserción es en la fascia lata del músculo y su función es de tensor de la fascia, flexión de la articulación de la cadera y secundariamente es el tensor de la rodilla. El músculo glúteo superficial. En los rumiantes está fusionado con el músculo bíceps femoris, resultando así el músculo glúteo bíceps. En el equino se fusiona con el músculo tensor de la fascia lata. Este músculo solo en los carnívoros es bien definido. El músculo glúteo bíceps es el músculo más poderoso del cuerpo. Sus dos cabezas son cortas y se unen prontamente. Forman un ancho y largo músculo aplicado a la cara lateral de la cadera, muslo y la parte de la pierna. Músculo glúteo medio. El origen es el osis ilium, tuber coxal y fascia glútea del ilion. Y o sacrum, el ligamento sacroiliaco. Su inserción es en el trocante mayor del fémur. Su función es el más fuerte extensor de la articulación coxofemoral. Cuando el miembro está fijo, levanta el cuerpo del animal en los miembros pelviánicos. El músculo glúteo profundo. Su origen es en la espina isquiádica. La inserción es en el trocante mayor y en el marco dorsal.
Su función es ser aductor de la articulación coxofemoral. Músculo glúteo accesorio. Tiene su origen en la línea glútea. Su inserción es en el trocante mayor. Su función es de coayuda al músculo glúteo medio en la extensión de la cadera y la rotación del miembro. El músculo semitendinoso. Tiene su origen en el tubo isquiático, en la proyección lateral, en rumiantes y también en las primeras vértebras coxígeas en equinos y porcinos. Su inserción es en el tercio proximal de la cara medial de la tibia y tuber calcáneo. Contribuye con el tendón calcáneo común. Su función es con el miembro levantado, flecta la rodilla y con el miembro apoyado extiende 3 articulaciones: la coxofemoral, la rodilla y el tarso. El músculo semimembranoso. Su origen es en la parte ventral del tubo isquiático. En equinos tiene una porción que alcanza las vértebras coxígeas. Su inserción es en el epicóndilo medial del fémur y en el cóndilo medial de la tibia. Su función es extender la articulación de la rodilla y coxofemoral. Cuando el miembro está levantado, flecta la rodilla. Músculos mediales de la cadera y el muslo. El músculo sartorius tiene su origen en la fascia ilíaca de la paleta ilíaca, en el tendón de los músculos popsas minor y en el cuerpo del ilion. Su inserción es en la fascia cruris. Su función es extender la rodilla y flexar la articulación coxofemoral. También participa en la aducción del miembro pélvico y es un músculo supinador. El músculo gracilis tiene su origen en el tendón simiquiasis en la relación con la simiasis isquiopúbica, en la crisma simiapiasis. Su inserción es en la fascia cruris y su función es flexor de la articulación coxofemoral y de la rodilla. Junto con el sartorius es importante en la abducción. Músculo pectíneo. Tiene su origen en el pecten osis pubis. Su inserción es en el fémur próximo al epicóndilo medial. Junto con gracilis forma el límite caudal del canal femoral. Su función es ser flexor de la articulación coxofemoral. Participa en la abducción y es supinador. Rota el miembro hacia lateral. El músculo aductor tiene su origen en el tendón simfiasis, en la crista simfiacialis. Su inserción es en la cara caudal de la diáfisis del fémur dorsal de la fascia poplitea y su función es ser aductor del miembro. El músculo obturador externo tiene su origen en el borde del foramen obturatoris. Su inserción es en la fosa trocantérica del fémur y su función es ser extensor de la cabeza y supinador. El músculo obturador interno tiene su origen en el borde del foramen obturador. Su inserción es en la fosa trocantérica y su función es de supinar. Está presente en equinos y carnívoros. Músculo quadratus femoral tiene su origen en la parte ventral del tubo isquiático y su inserción es a nivel dorsal en la fosa trocantérica. Su función es ser extensor y supinador. Los músculos extensores de la rodilla. El músculo cuádriceps femoral tiene su origen en la recta fenoris, en la fosa del músculo rectus fenoris, en la vastus lateral, en el tercio proximal de la diáfisis del fémur lateral, en la vastus medialis, en el tercio proximal de la cara medial del fémur, en el vastus intermedius, en la caudal al respecto femoral, cara craneal del fémur. Su inserción es que todos estos se insertan en la base de la patella. Su función es ser el más poderoso extensor de la rodilla. Músculo popliteo. Tiene su origen en la fosa del músculo popliteo del epicóndilo lateral del fémur. Su inserción es en la cara caudal y marco medial de la tibia, y su función es que participa en la flexión y pronación del miembro con un giro hacia medial. Los músculos flexores del tarso. Entre estos tenemos el músculo tibial craneal, que tiene su origen en el marco craneal de la tibia y la fíbula. Su inserción es medial en el tarso 2 y 3 en equinos y en el tarsal 1 y 2. Además perfora el tendón del músculo fibularis tertius. Su función es el flexor del tarso y supinador. Músculo fibularis tertius tiene su origen en la fosa extensoria del epicóndilo lateral del fémur. No está en caninos.
Su inserción, su rama lateral en el calcáneo y su rama dorsal en el tarsal tercero y cuarto. Su función es el flexor de la articulación del tarso y supinador. El músculo fibular largo tiene su origen en la fíbula y cordón fibroso que proyecta la fíbula hacia distal, no está en equinos. Su inserción es en el tarsal 1. Su función es el flexor del tarso y pronador. Los músculos extensores de la articulación del tarso. El músculo gastrocnemio tiene su origen captulateral en la cresta supracondylar de la cara caudal del fémur. Captumedial en la tuberosita supracondylar. Su inserción es el captulateral, se une al músculo soleus y constituye en el músculo tríceps subrae. Hace inserción en el tuber calcáneo. Este músculo se conoce como tendón de Aquiles. Su función es el extensor de la articulación tarsal. El músculo sóleo tiene su origen en la fíbula. Su inserción es en el tuber calcáneo y su función es ser extensor del tarso. El músculo tríceps subrae es el músculo constituido por el desarrollo del músculo gastrocnemius y el pequeño músculo soleus. Los músculos extensores de los dígitos. El músculo extensor digital largo tiene origen en la fosa extensoria del fémur por medio de un destacado tendón que es común al músculo peroneo tertius. Su función es ser extensor de los dedos. El vientre medial provoca una mesurada abducción del tercer dedo. Además, interviene llevando el pie hacia adelante. El músculo extensor digital lateral tiene su origen en el ligamento colateral lateral de la rodilla y el cóndilo lateral de la tibia. Su inserción es en la superficie anterolateral de la segunda y tercera falange del cuarto dedo. Y su función es la extensión y la ligera aducción del dedo lateral. Los músculos flexores de los dígitos. El músculo flexor digital superficial tiene un origen en la fosa supracondylar bajo el origen de la cabeza lateral del músculo gastrocnemio. Su inserción es en la tuberosidad del calcáneo para proseguir y terminar en la segunda falange de ambos dedos. Su función la realiza en el corvejón extendiéndolo y a nivel de los dedos, las flecta es el flexor de los dedos. El músculo flexor digital profundo tiene su origen en los tres músculos originan en el cóndilo lateral de la tibia. Su inserción es que cada uno de los músculos da origen a un tendón que se fusiona entre sí para constituir uno solo que se inserta en la tuberosidad flexora de la tercera falange de ambos dedos. Su función es la flexión de los dedos y la coayuda a la extensión del corvejón.